Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el apoyo y que aún se encuentren con nosotros. A continuación, sigue la maestra Lilia Elizabeth Carreño Lomelí. La maestra Lilia es psicóloga desde el 2005, con maestría en gestión de capital humano y en psicoterapia familiar, además de diplomados en terapia de pareja e individual. Ha trabajado en los ámbitos educativos, clínico y laboral, acompañado a niños, adolescentes, matrimonios y equipos de trabajo. No, Su ahorita ya experiencia le no. ha permitido comprender de cerca los retos actuales de las familias, como la comunicación, los límites y el uso de la tecnología. En los últimos años ha impulsado proyectos de educación en línea, talleres, conferencias, integrando ciencia psicológica, calidez humana y profundo respeto por la dignidad de cada persona. El tema que nos va a presentar es fortalezas que transforman, creando adolescentes con bases positivas, herramientas de psicología positiva para fomentar el desarrollo emocional y social saludable de adolescentes. Mucho gusto, dejo la palabra a la maestra Lilia. A mí en lo personal me gusta trabajar mucho con los adolescentes. Creo para mí que es una de las etapas más bonitas de nuestra vida. Mm, Creo que también es importante acompañar de una manera directa a todos los adolescentes o a la mayoría de ellos. Y si no se puede, por lo menos que vayamos acompañando a nuestros hijos, si es que algunos de los que están aquí son padres de familia, para la construcción de sus fortalezas, de sus habilidades de una manera positiva. Esta conferencia en especial yo la vi en una universidad, bueno, en una universidad que tiene su sección de preparatoria y me contrataron hace poco para poder dar precisamente esta conferencia. Está programada para menos de media hora, la realidad es que son 8 diapositivas no, bueno, me contrataron para darla en menos de una hora, no menos de media hora, en menos de una hora, más menos media hora, 40 minutos. La información no es tanta, pero yo creo que es muy sustanciosa. ¿Por qué? Porque, ¿por qué enfocarnos en fortalezas y no en errores en nuestros hijos? La realidad es que no todos somos seres humanos perfectos. Creo que ni un niño, ni un adolescente, ni un adulto, ni una persona que ya está como en una edad avanzada. Cada uno de nosotros tiene fortalezas, pero también tiene errores. ¿Qué sucede si yo me enfoco en las fortalezas de las personas que están a mi alrededor y no en sus errores? Si yo me enfocara solamente en ver el lado negativo de todos los que están a mi alrededor, mi vida va a ser igual. Mi vida va a estar como siempre en la carencia, en lo que no tengo, en lo que me hace falta para lograr, no sé, a lo mejor el objetivo que me estoy planteando. Pero eh, también voy a identificar como amenaza todo lo que está a mi alrededor. Si mi hijo no limpia la casa, si mi hijo no hace sus deberes, si mi hijo no está teniendo buenas calificaciones, si mi hijo no hace sus tareas cuando llega de la escuela y sí prende la televisión, sí ve el celular todo el día, sí, todo lo que yo identifique como malo, él lo tiene. Normalmente no compartimos con lo que está, con los que están a mi alrededor, con mis amistades, lo que hace mal otra persona. Normalmente a lo mejor es algo que se queda entre mi hijo y yo. Mi hijo no pone atención en la escuela. Mi hijo no está siendo limpio o aseado con su persona. Mi hijo no
X situaciones. Entonces, en este caso, todo lo que sucede como error va a seguir en ese estado. Y lo que les decía de no compartir con otros esto que está sucediendo es porque hay veces que nos da pena hablar de esto con otras personas. Hablo con otras personas de las carencias o los errores que tiene mi hijo. Si esto es así, tienes doble tachita. ¿Por qué? Porque además de estar debilitando su autoestima, también estoy comparándolo con otros. Yo no sé si lo hagan o no lo hagan, pero si lo hacen es momento de cambiar. Y si no lo hacen, pues bueno, es momento de no ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque al final es algo que se queda en la mente de nuestros hijos. Incluso si lo estoy comparando con otro de mis mismos hijos y no con el vecino o el de enfrente o el amigo, si hago comparación entre pares, aun cuando sea en la misma casa, pues de todas maneras baja la autoestima, baja ese valor que tienen nuestros hijos sobre sí mismos y entonces todavía las fortalezas que pudieran tener se van debilitando hasta que puedan llegar también a ser un error. Entonces, si yo me enfoco en lo bueno que tienen mis hijos, se le llama reforzador. ¿Y qué pasa si yo refuerzo todo aquello bueno que tiene mi adolescente? Pues precisamente va a seguirse fortaleciendo. ¿Qué sucede si un error yo lo empiezo a corregir y le empiezo a buscar la manera en la que lo empiezo a reforzar como, ay, oye, hoy sí hiciste tu deber, oye, hoy sí, quizá hay adolescentes a los que ni siquiera les gusta bañarse, ¿no? Lavarse los dientes, o peinarse, o ponerse desodorante, yo no sé. Pero, oye, hoy sí te pusiste desodorante, hueles diferente. Oye, hoy te veo tu cara limpia, seguro que dedicaste un poco más de tiempo a lucir mejor en este día. Entonces, esto es bueno. ¿Por qué? Porque va a impulsar el bienestar. Va a impulsar que mi adolescente, mi hijo, o mi primo, o mi sobrino, o mi nieto, incluso si haya alguien aquí que tenga eso, de alguna manera va a ser en positivo, va a impulsar el bienestar. La psicología positiva potencia recursos internos en lugar de solo corregir los fallos, generando cambios más profundos y duraderos. Porque si yo me enfoco en lo bueno que tiene una persona, estoy segura que va a perdurar en el tiempo lo que él esté haciendo de manera adecuada. Desarrollar resiliencia también es otro punto del por qué tenemos que enfocarnos en las fortalezas de nuestros adolescentes, porque estudios demuestran que adolescentes con apoyo positivo construyen una mejor resiliencia y habilidades sociales efectivas. Yo no sé si todos aquí sepan qué es la resiliencia. ¿Alguien que me quiera comentar? El poder recuperarse después de una caída, el poder levantarse y seguir adelante. Así es. La resiliencia viene de un término de la ingeniería, que incluso es la capacidad que tiene un metal para poder fundirse y regresar como a su estado natural o a su estado primario. Eso es la resiliencia, que posteriormente se adoptó como un término de la psicología y que nos dice precisamente que es la capacidad que tenemos para irnos adecuando a, a lo que va sucediendo en nuestra vida cotidiana, salir adelante, etcétera. Entonces, la resiliencia se desarrolla, no es algo que surja como de la nada. Hay que fomentarlo, hay que desarrollarlo, hay que llevar a nuestros hijos a que desarrollen esta capacidad, porque si no, no va a haber forma en la que lo puedan desarrollar o no va a haber forma en la que puedan enfrentarse a las adversidades de la vida cotidiana, que la realidad es que sí las hay y que no siempre como papás vamos a estar ahí. Pero ¿qué sucede si yo
no estoy preparado para ir forjando esta resiliencia, ¿ok? Entonces, dentro de el enfocarnos en las fortalezas de nuestros hijos o de nuestros adolescentes, existe también la necesidad de desarrollar la resiliencia. ¿Fortalece la autoestima? Claro, porque si yo le estoy diciendo todo el tiempo los errores, todo lo que no hace bien, todo lo que hace mal, y no me enfoco en decirle, oye, hoy hiciste bien esto, nuestros hijos van a tener una baja autoestima. Y no con esto quiero decir que haya que estarles comprando cosas, por ejemplo, para que ellos crean que lo hicieron bien hoy. Se tienen que ganar un premio y siempre tiene que haber premios para que ellos hagan bien las cosas. La realidad es que tampoco. Pero en la medida de lo posible, sí es necesario que eso suceda, que vayamos guiándolos de manera positiva en las primeras etapas de vida para que se logre que ellos confíen en sí mismos y que de esta manera su autoestima esté fortalecida. A lo mejor desde más pequeños fuera necesario darles un premio por, no sé, a lo mejor tener recogida su cama o su cuarto. Pero ya cuando esto lo han logrado, entonces necesito pedirles ahora que sean más estudiosos o que de pronto hagan sus deberes o que ya no nada más me apoyen en su cuarto, sino también lavando los trastes de la cocina y que de alguna manera vayamos identificando que ellos, nosotros como padres, pero también que ellos como adolescentes necesitan desarrollar más habilidades. Y eso es solamente si nos enfocamos en sus fortalezas, a decirles todo el tiempo, no estás haciendo bien las cosas, no estás limpiando tu cuarto, tampoco me ayudas en nada, eres el más flojo de todas las personas del mundo, porque evidentemente se van a quedar situados siempre en lo negativo que tú les estás diciendo y no en lo positivo que ellos pudieran percibir de ellos mismos, ¿ok? En este caso, fomentar la expresión emocional y la empatía. ¿Por qué es necesario este pilar? Porque va a crear un espacio seguro. Si yo escucho a mi hijo todos los días, yo algo que mencionaba ese día que di esta plática es precisamente que ya hoy nuestros teléfonos ya no nos están ayudando a fomentar esta comprensión y expresión, o al revés, expresión emocional por parte de ellos hacia nosotros y nosotros comprender la emoción que ellos están sintiendo. Crear un espacio seguro en donde el adolescente se anima a compartir sus sentimientos sin temor a un juicio o a una crítica inmediata, eso es necesario. Que mamá, papá, hijo o hijos de cualquier edad, no nada más adolescentes, pero yo creo que el adolescente realmente necesita sentirse escuchado por alguien que le dé un buen consejo, un buen punto de vista y que creo que no va a haber nadie que lo haga de una mejor manera que nuestros padres. Pero para que eso suceda, el padre tiene que estar en esa sintonía, tiene que estar en la sintonía de la comprensión emocional. Porque si solamente está en la sintonía de, ya me vas a contar otra vez tus tragedias, es que te la vives quejando, es que siempre es lo mismo, no sé, tus compañeros ya saben que tú eres el más, no sé, a lo mejor no quisiera ocupar una mala palabra, pero a lo mejor el que más se deja de todos, y te están viendo la cara, y por qué los dejas, y por qué no te pones a estudiar, y por qué. Entonces, en vez de ponerme en sintonía de comprensión y fomentar una comunicación efectiva, es decir, yo te digo, pero te escucho también, bueno, yo te digo adolescente, pero yo te escucho como papá, no se hace este buen proceso de comunicación y entonces no se logra. El adolescente no crea un espacio seguro, ni el papá pues sí, más bien el padre no crea este espacio seguro donde el adolescente se sienta comprendido y escuchado, y entonces se bloquea la comunicación,
Las hormonas del adolescente están en su máxima expresión, etcétera, su cerebro está cambiando y entonces lo único que él logra identificar es: no voy a hablar con mi papá, no voy a hablar con mi mamá, no voy a hablar con ninguno de los dos, voy a ir a buscar con quien sí, y en esa búsqueda de quien sí lo escuche, de quien sí lo comprenda, muchas de las veces termina mal el asunto, terminan en grupos que no son benéficos para ellos, a lo mejor alguna otra persona que le está pidiendo a cambio algo para poder comprenderlo y escucharlo, o al menos así como lo necesita el adolescente. Y entonces ya empezaron a tomar, ya empezaron a fumar, ya empezaron a ir a lugares donde no debían, etcétera, etcétera, por el simple hecho de estar en un ambiente donde él cree que está siendo escuchado, sin temor a juicio o a la crítica, como lo están haciendo sus papás en casa. Entonces, también es necesario validar emociones dentro de este proceso. No es lo que yo quiero como papá que haga. Sí es necesario que el adolescente tenga límites, que tenga una estructura clara en casa, que tenga deberes, algunas cuestiones que lo vayan guiando, pero las emociones del adolescente están en este momento fluctuando y las emociones del adulto no deberían de fluctuar. Si fluctúan es porque no estamos haciendo algo de manera correcta con nuestras vidas como papás y hay que ir a buscar ayuda o apoyo psicológico, psiquiátrico, médico, etcétera, para poder estar en esta sintonía. Eso es como algo que yo me he dado cuenta. Mi hija tiene 7 años, no es adolescente todavía, pero de muy pequeña sí me di cuenta que la que estaba mal en esta emoción era yo. Y sí tuve que buscar apoyo para poder salir adelante y bueno, ir guiándola de la mejor manera. ¿Ok? Esto ya es como experiencia personal y también como experiencia profesional. Entonces, fortalecer vínculos. La empatía auténtica fortalece la conexión familiar y reduce significativamente los conflictos cotidianos. Hay procesos en psicoterapia en donde nos dicen que si tienes más de un hijo, tendrías que tener una cita a sola de manera periódica con cada uno de ellos para ir fortaleciendo este vínculo. Y este vínculo no se trata solamente de salir a comprar algo que quiera, que le haga falta, que necesite, sino más bien en esa salida es escuchar, es comprender, es empatizar, es en ponernos en el lugar de mi hijo, de lo que siente, de lo que necesita, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si tú necesitas fortalecer el vínculo con tu hijo porque sientes que no hay confianza, que no hay diálogo, que no hay algunas cosas, salir de manera frecuente, tú vas a saber cada cuánto. Yo no te puedo decir cada semana porque a lo mejor la economía no lo da, ni cada 15 días porque quizá no se puede, pero sí de perdido una vez al mes, de perdido una vez cada el tiempo en el que tú creas que necesitas fortalecer esa comunicación, esa empatía, esa necesidad auténtica de que tu hijo se sienta escuchado, pero sobre todo de que se sienta, que se busque fortalecer ese vínculo, que se busque esa comunicación, que se busque el contacto ojo a ojo, que el celular de alguna manera, esas 2, 3, 4, 5 horas que vayan a salir, no sea algo que tú utilices y que en la medida de lo que se pueda, pues tampoco el adolescente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los dos vayan caminando hacia el mismo lugar y en el mismo sentido. ¿Cuáles son las técnicas prácticas de la psicología positiva que los padres deberían de implementar? El autorreforzamiento. Enseña a tus hijos a reconocer y celebrar sus propios logros. Pero para eso, antes tú ya debiste de también sentarte a reconocer los logros que tienen tus hijos. Todos los hijos son diferentes. Diosito solamente me dio la oportunidad de tener una hija, pero yo sé que es diferente a todos tus compañeritos de salón, a todos los vecinitos, a todas las personas, incluso de la familia, ¿no? Incluso es diferente a mí y por lo tanto yo necesito
reconocer en ella cuáles son sus fortalezas. Yo lo que les platico es que en este sentido, cuando estaba ella muy bebé, tendría yo creo que como un año, 2 meses, eh, no estaba yo bien. No estaba yo bien de manera psicológica. Y como que el ser mamá y empezar, dejó de ser bebé, de estar cargada, a ser una niña súper activa, no dormir, bueno, al menos no como siestas prolongadas, etcétera, que llegó un momento en el que identifiqué que necesitaba yo terapia para yo resolver lo que estaba sintiendo al momento de ser mamá. Entonces, ¿qué sucede? Que una de las primeras preguntas que me hizo el psicólogo con el que yo empecé a ir, bueno, sí, a tomar la terapia, es como identificar qué cualidades o qué características positivas tenía mi hija al año 2 meses. Seguramente tenía muchas, pero cuando él me preguntó eso o me hizo esa pregunta, yo me quedé callada y le dije, no te puedo contestar. Fueron como dos, ahora que le dicen red flags, ¿no? Esas, alertas de cómo no voy a poder identificar cuáles son las fortalezas de mi hija. Pues no, o sea, mi capacidad psicológica que yo tenía en ese momento no me lo permitió. Obviamente en el transcurso de las sesiones de psicoterapia, pues fueron cosas diferentes, ¿verdad? Llegó un punto en el que evidentemente las reconocí, etcétera, pero si yo les hiciera la misma pregunta a ustedes que están en esta sesión, somos 8 personas, 2 se acaban de salir. Pero de las personas que somos, ¿cuántos sí reconocemos las capacidades que tienen nuestros hijos? Esas habilidades, esas cualidades que ellos poseen, si no las identifico yo como papá y se las hago ver, difícilmente mi hijo las va a poder observar en sí. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser guiados, ellos necesitan ser acompañados, ellos necesitan que los podamos asistir en este autoconocimiento. Entonces, punto importante es ese. El siguiente es atribuciones causales objetivas. Ayúdales a interpretar los fracasos de manera constructiva sin culparse excesivamente ni generalizar un error puntual. Yo lo que les puedo decir es que tengo una frase que me repito de manera constante, que es: nada es un error, todo es un aprendizaje. Y esperaría que yo pudiera grabársela o tatuársela a mi hija, sabiendo ella que no va a ser perfecta, pero que todo lo que realice, si lo hace con el mejor de los propósitos y aún así no sale bien, va a construir un aprendizaje en ella que la va a llevar a mejorar. Entonces, cambiar el soy malo en todo por esta vez no salió bien, pero puedo mejorar, es algo que reduce la tensión, la ansiedad en nuestros hijos, que hoy es el pan nuestro de cada día. Niños ansiosos, niños con estrés y por ende con muchas otras situaciones en el tema de salud. El tercer punto es modelar gestión emocional. Demuestra con tu ejemplo cómo manejar emociones difíciles de forma saludable. Los adolescentes aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Comparte cómo gestionas tu propio estrés o frustración. Si al día de hoy tú piensas que no estás gestionando tu estrés de una manera adecuada, yo ese día de la plática, al finalizar, escuché a 2 mamás, ¿no? Decirle una a la otra: es que ya le dije que si está de malas, mejor ni baje de su cuarto, porque yo no lo voy a aguantar. Entonces dices, wow, o sea, entonces ¿quién lo va a aguantar? El escuchar o el ver a tu hijo de malas, ¿es algo que te produce enojo a ti también? Cuidado. ¿Por qué? Porque si no estás tú abierta a escucharlo aún cuando esté molesto, entonces ¿de qué manera él va a aprender a autorregularse?
Si esto te genera ansiedad, escuchar o ver que tu hijo está de malas, entonces ve y platica con un psicólogo, un psicoterapeuta, a un profesional de la salud que te guíe en cómo deberías tú de autorregularte para apoyar a tu hijo a autorregularse. Eso también es parte importante de lo que se tiene que compartir el día de hoy para que nuestros hijos estén desarrollando sus habilidades en fortalezas. ¿Ok? Apoyo en la autonomía y resolución de conflictos. Bueno, es importante generar adolescentes autónomos, capaces de valerse por sí mismos, que tengan la capacidad para resolver los problemas a los que se enfrentan de la mejor manera usando su inteligencia, tanto su inteligencia, su coeficiente intelectual como su inteligencia emocional. Y para eso se requiere respetar el espacio personal de ellos mismos, pero también de otras personas, resolver con calma las situaciones a las que se enfrentan, es decir, abordar los conflictos evitando luchas de poder, fomentar el diálogo horizontal y constructivo, mostrar honestidad emocional, es decir, comparte como papá tus propias emociones de forma apropiada para humanizar la relación y construir la confianza mutua. Esos son parte también de los pilares. ¿Cuáles van a ser los beneficios comprobados de criar bajo la psicología positiva? Ya lo mencioné, una autoestima fortalecida. ¿Por qué? Porque va a mejorar significativamente la autoestima de tu hijo y su autoconcepto. El autoconcepto es lo que creemos que somos, lo que creemos de nosotros mismos. Y si yo creo que soy la más peor de mi clase, la más fea, la más, a lo mejor voy a ocupar la palabra tonta, la más tonta, si yo creo que mi capacidad para gestionar cosas no es buena, si creo que no tengo amigos porque mi carácter es horrible, y todas esas frases pequeñas que podemos llegar a decir los papás, pues evidentemente es lo que voy a creer en mí, se me va a quedar aquí grabado y mi autoestima va a ser negativa. Pero si yo le digo a mi hija, oye, fíjate que eres la más inteligente, mira qué bien haces las cosas, mira cómo sumas, mira que ya te aprendiste la tabla de multiplicar súper rápido, mira qué bonito escribes, oye, fíjate que tú eres, no sé, no sé, una niña, adolescente, joven, lo que sea, como muy feliz, capaz de salir adelante de todo lo que se te enfrente. Eso es el autoconcepto que va a tener y por lo tanto va a buscar la manera de seguir fortaleciendo su autoestima. Va a gestionar el estrés de una manera positiva porque va a tener mayor capacidad para manejar situaciones de estrés, de ansiedad y frustraciones con herramientas emocionales efectivas y va a tener habilidades duraderas, desarrollo de habilidades sociales, emocionales que se mantienen y fortalecen durante la vida adulta. ¿Por qué? Porque la manera en la que tú crías a tu hijo, si ya no es niño, si no empezaste con esta psicología positiva desde niño, pero la vas a empezar ahorita como adolescente, es algo que le va a durar para toda la vida. Yo siempre digo que las habilidades que el adolescente desarrolle en ese momento son habilidades que le van a durar para siempre y por lo tanto es de manera especial que a mí me gusta acompañar a los adolescentes porque creo que es algo que necesitan para toda su vida. ¿Ok? Herramientas concretas para aplicar en casa. Bueno, pues puedes tener rutinas predecibles, establecer momentos especiales familiares que proporcionen estructura y seguridad emocional. Puedes hacer elogios específicos, refuerza conductas positivas con reconocimientos concretos y sinceros, no solo con un bien hecho. Oye, oye, lo hiciste genial, no es suficiente. Oye, vi que te esforzaste para poder lograr esa calificación,
oye, te levantaste temprano hoy para poderte duchar antes de irte a la escuela, qué padre, mira, te ves súper bien. Y entonces ya no es, ay, qué bueno que te bañaste en la mañana, ¿no? O sea, ya es algo que tiene un poco más de estructura, un poco más de palabras para que se pueda quedar mejor en su mente. Puedes hacer preguntas abiertas como la practica la comunicación profunda. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué fue lo mejor de tu día? Algo que él sienta que de verdad estás interesado. Pero no puedes estar haciendo este tipo de preguntas y estar contestando un mensaje en el celular. Tienes que verlo de manera directa, escucharlo, sentirlo, incluso abrazarlo, para que la emoción se quede guardada en su corazón y en su mente y esto mejore la capacidad para que ustedes puedan ir conectando. Autocuidado emocional. Enseña técnicas de relajación, respiración consciente y estrategias para gestionar emociones. Si esto no lo tienes tú como papá, vayan juntos a psicoterapia. Hay psicoterapia familiar en donde puede entrar más de una persona de la familia a tomar esta terapia y que así el psicoterapeuta los puede ayudar y guiar a lograr un autocuidado emocional no solamente del paciente identificado que pudiera ser el adolescente, sino de toda la familia. Estas herramientas aplicadas con constancia y amor generan transformaciones profundas en la dinámica familiar. Los papás tienen que estar también en el mismo sentido. Si han venido haciendo cosas juntas, ambos papás, como hablar de manera negativa, gritar, etcétera, hacer cosas que no deberían, y solamente uno de los dos está cambiando, es bueno, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, oye, mi mamá me dice que lo estoy haciendo bien, pero mi papá me sigue diciendo cosas complicadas, va a generar un poco de dualidad y va a ser a lo mejor hasta un poco más complicado para el adolescente porque no va a saber si sí lo está haciendo bien como dice su mamá o si lo sigue haciendo mal como dice su papá. Lo ideal es ponerse pues en sintonía ambos padres, pero si eso no sucediera y hay uno que quiere empezar a criar de manera positiva, empiecenlo a hacer. Y en ese diálogo decir, oye, fíjate que me he dado cuenta que tu papá aún te dice este tipo de cosas. Yo pienso que no son las ideales, pero en este momento tu papá no está en la misma sintonía. Vamos a irlo integrando a que sucedan cosas diferentes y entonces empezar a guiar. ¿Sale? Lo ideal serían los dos, pero no, si no se puede, con que uno inicie y haya un diálogo profundo y empático entre el que sí lo hace y el hijo, pues bueno, ya van avanzando las cosas. Por último, construyendo adolescentes fuertes desde el amor y la positividad. Yo creo que el amor lo necesitamos todos. Yo soy una hija de 41 años, tengo una mamá, ya no me cría porque ya lo hizo, pero sigue siendo mi mamá y seguimos buscando el afecto y la aceptación en cada una de las cosas que hagamos. Es por eso que siempre concluyo con esta parte, no importa cuántos años tengas, porque siempre vas a necesitar el amor de tus padres y que se fijen en lo positivo de ti. Eso es innato, o sea, tú lo necesitas, no importa la edad. Pero si lo centramos como en este momento de adolescente, es todavía más necesario. ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo largo de mis 40 años, empecé evidentemente en la adolescencia a los 12, supongamos, pues ya tengo 30 años de haberme forjado un autoconcepto, que a través de mis trabajos anteriores, de mis jefes, de mi esposo, de mi hija en este momento, pues ese autoconcepto se ha ido modificando, ha ido evolucionando, que no lo necesito tanto de mis padres. En este caso mi papá ya no está, pero mi mamá sí. Entonces, imagínate lo que necesita de tu hijo, que lo refuerces, que lo abraces y que le des amor y que te fijes de lo positivo en su persona en este momento de su vida para hacer un autoconcepto precisamente positivo. Entonces, la crianza basada en fortalezas transforma vidas. No solo cambia comportamientos, sino que construye relaciones familiares sólidas y duraderas basadas en el respeto. Porque si yo empiezo a decirle a mi hijo que es todo lo malo,
efectivamente él también va a observar en ti todo lo malo. No podría ser diferente. No podrías decirle a tu hijo, oye, eres el peor, esto, lo otro, bla, 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 y que él te siga viendo como lo más positivo que tiene de ti, no. Por lo tanto, si los dos se enfrentan en cuestiones negativas, van a empezar las riñas, van a empezar los pleitos. Hay adolescentes que se agarran a golpes con sus padres porque precisamente es tanta la cuestión negativa que existe entre ellos que empiezan no solamente a pelear con palabras o formas, sino también con golpes. Entonces, si yo me fijo en todo lo positivo que tiene mi hijo y lo guío en lo negativo a transformarlo, el resultado va a ser mejor. Padres como agentes de cambio son los protagonistas claves para que el desarrollo emocional saludable y el bienestar integral de sus hijos se forme y se fortalezca. No hay tiempo que perder, dice que comiencen hoy. Pequeñas acciones cotidianas generan grandes cambios. No necesitas ser perfecto, solo estar presente y comprometido en la vida de tu hijo o de tus hijos. Fortalezas que transforman el camino hacia un futuro emocionalmente sano comienza con un cambio de mirada, de los errores a las fortalezas, del control a la confianza y del miedo al amor. Entonces, bueno, esta es mi presentación. Es un tema que a lo mejor es muy cortito. Sin embargo, creo que es fundamental que lo llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana. No sé si alguien tenga alguna duda. Marta. Te agradezco, Lucy, te agradezco porque yo no tengo hijos pequeños. Mis hijas, mis dos hijas, son un poco mayor que tú. O sea, una de 43 y una de 46. La de 46 no tiene bebés, pero la de 43 tiene 3. Y lo que me estás diciendo, lo que nos enseñaste va a ser muy útil para mí porque estoy a punto de visitarlos y pues necesito todo el consejo que pueda. Pues soy claro, una abuela de lejos y pues es difícil. ¿Sabe? Y que la realidad es que no nos han enseñado a estar regañando, ¿no? A decir, oye, esto no lo estás haciendo bien. Cuando podríamos cambiar de mirada y decir, oye, esto lo estás haciendo excelente, pero esto también lo tienes que corregir. No somos perfectos, pero en la medida en la que nos enfocamos en lo positivo, dejamos de ver lo negativo o al menos lo disminuimos. Sí, muchas gracias. Gracias, Lucy. La verdad es que me pareció muy interesante y yo soy psicoterapeuta, trabajo con adolescentes, pero bueno, finalmente siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Siempre en esta área, sabes que tenemos que estar oyendo y escuchando para recordar algunas cosas y claro, la verdad es que es muy difícil a veces cambiar la ideología de los papás, ¿no? O sea, mi trabajo como terapeuta de niños y adolescentes es cambiar desde abajo la ideología de los papás. Pero es difícil, pues, o sea, no es imposible, pero sí es difícil, y más cuando ya están abiertos a ello, ya te vas como jaboncito, ¿no? Pero yo te agradezco mucho toda esta información que nos das, es muy interesante, muy importante, y lástima que no hay más gente en esta ponencia porque creo pues que es de cuando quiera, anote mi correo electrónico y si es necesario como abrir una sesión para sus pacientes en donde yo pueda participar y podamos reforzar en ellos este tema, yo encantada. Mi correo es lilia.elizabeth. carrenolomelí@gmail.com. Ok. Puede mandarme un correíto y nos ponemos de acuerdo. Ok, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.
¿Alguna otra duda? Maestra Lilia, muchas gracias por haber dado un poco de su tiempo y su conocimiento para con nosotros. De mi parte yo no tengo hijos, sin embargo tengo muchos sobrinos y me cayó de perlas la plática. Claro. Y pues los sigo invitando. Quiero agradecerle su participación en este evento y seguir invitando a los que se encuentran con nosotros para la siguiente charla. Finalizando esta, a las 5 de la tarde iniciaría otra en la sala 1, que sería la última que tenemos. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bonita tarde. Dios los bendiga. Gracias, igualmente.